Muy buenas, ¿qué tal si hoy transformamos ese caos que a veces son los defectos de moldeo en pura ciencia controlada? Venga, vamos a dejar de lado las suposiciones y a equiparnos con un método que de verdad nos permita dominar el proceso de inyección. A ver, esta es la pregunta del millón en cualquier fábrica, ¿a que sí? Un minuto todo va perfecto, las piezas salen niqueladas y de repente, sin tocar nada, aparece un defecto que lo fastidia todo. Es una de esas situaciones súper frustrantes que nos hace perder tiempo, material y, sobre todo, muchísima paciencia. Pues bien, la respuesta casi siempre está aquí. Rara vez hay un único culpable. Hay que pensar en el moldeo por inyección como un sistema, un equilibrio constante entre cuatro grandes pilares. El material que estamos usando, por supuesto el molde, la máquina y, cómo no, el proceso que hemos programado. Un defecto no es más que una señal, el síntoma de que uno de esos pilares, o varios a la vez, se ha descompensado. Muy bien, pues vamos a meternos ya en faena. Empezamos por el primer acto, la fase de llenado. Justo aquí, cuando el plástico fundido entra en el molde, es donde se cuecen muchos de los problemas más habituales. Es un momento crítico. Y empezamos con un clásico entre los clásicos, las rebabas. O el flash, como se le conoce también. Es sencillamente plástico que se cuela por donde no debe, normalmente por la línea de unión del molde. Imagina que es como agua que se escapa de un recipiente que no cierra del todo bien. Fíjate, las rebabas casi siempre son un problema de fuerzas. O bien estamos empujando con demasiada presión de inyección, o el molde no tiene la fuerza de cierre suficiente para aguantar ese empujón. La otra gran causa es que el material esté, digamos, demasiado líquido, con una viscosidad muy baja. Y para eso, las soluciones pasan por enfriarlo un poco, bajando la temperatura del barril o del molde para que se vuelva un pelín más espeso. Ahora, esto del efecto diésel es algo fascinante. El nombre le viene al pelo porque es literalmente lo que pasa en un motor diésel. El aire que se queda atrapado dentro del molde se comprime tan rápido y con tanta fuerza por el plástico que entra que su temperatura se dispara y quema el propio plástico. De ahí salen esas marcas negras tan típicas. Así que la clave aquí es muy lógica, hay que darle al aire una ruta de escape. Si los venteos del molde están sucios u obstruidos, o si inyectamos a toda velocidad, el aire simplemente no tiene tiempo de salir. La solución, por tanto, es o darle ese tiempo reduciendo la velocidad justo al final del llenado o asegurarnos de que sus vías de escape están despejadas. Ojo aquí que estos dos defectos se suelen confundir, pero no son lo mismo. Las líneas de flujo son como unas ondas, unos patrones que se ven en la superficie, y aparecen porque el frente de plástico se enfría de forma desigual. En cambio, las líneas de unión son más como una cicatriz, una marca que nos indica el punto exacto donde dos flujos de plástico se encontraron, pero no llegaron a soldar del todo bien. Y lo bueno es que, como ambos problemas tienen que ver con que el plástico se queda frío antes de tiempo, la solución general es la misma. Hay que meterle más energía al sistema. ¿Cómo? Pues subiendo la temperatura del material o del molde, inyectando más rápido o usando la presión de empaquetado para forzar esa unión y que quede, ahora sí, perfectamente soldado. Venga, pasamos al segundo acto. Una vez que el molde ya está lleno, empieza una batalla invisible, la del enfriamiento. Y es aquí donde se generan unas tensiones internas en la pieza que, si no controlamos, pueden deformarla por completo cuando ya es tarde para reaccionar. Los hundimientos o rechupes, como también se les llama, son la prueba visible de la contracción del plástico. Es pura física. El núcleo de una zona gruesa tarda más en enfriar, se contrae y tira de la superficie hacia adentro, creando esa especie de hoyuelo. La solución, por lo tanto, es una lucha directa contra esa contracción. Lo que necesitamos es seguir empujando material durante la fase de compactación o packing, para rellenar ese hueco que va dejando el plástico al encogerse. Por eso, casi siempre, la solución principal es aumentar la presión y el tiempo de packing. La deformación, o el alabeo, es el resultado de una guerra de tensiones. Si una parte de la pieza se enfría y se contrae mucho más deprisa que otra, se genera un estrés interno tremendo. Y en cuanto la pieza sale del molde y es libre, esas tensiones se liberan de golpe y ¡chas! La pieza se dobla como si fuera una patata frita. Y esta idea es importantísima y va un poco en contra de la intuición. Nuestro primer instinto podría ser meterle más presión para sujetar la pieza y que no se deforme. Pero, ¿y si es precisamente ese exceso de presión lo que está generando las tensiones? A veces, la clave está en reducirla. Así que, para evitar la deformación, la palabra clave es equilibrio. Necesitamos que el enfriamiento sea lo más uniforme posible en toda la pieza. Darle más tiempo de enfriamiento dentro del molde ayuda a que esas tensiones se relajen. Y como acabamos de ver, la solución estrella a veces es precisamente reducir la presión de empaquetado. Y llegamos al acto final, el acabado. La pieza ya está formada, pero el trabajo no ha terminado.
Sacarla del molde sin dañarla y asegurar que su superficie está impecable es igual de crucial. Aquí es donde nos jugamos la calidad final del producto. Aquí podemos agrupar varios problemas típicos de la expulsión. Si la pieza se queda pegada o si se marcan los expulsores, casi siempre es por una de dos cosas. O no ha enfriado lo suficiente y sigue estando blanda, o estamos empujando con demasiada fuerza para sacarla. La solución, de nuevo, está en encontrar el punto justo de equilibrio. Las líneas plateadas son un chivato, un auténtico chivato. Nos están gritando que hay algo volátil en el plástico que no debería estar ahí. Cuando el material se inyecta, ese algo se convierte en gas, se expande y deja esas vetas plateadas. Y en el 99% de los casos, ese algo es simplemente agua, humedad. Y por eso mismo, esta es probablemente la recomendación más directa y útil de todo este análisis. Antes de tocar ni un solo parámetro en la máquina, lo primero es secar el material. Hay que asegurarse de que el plástico está perfectamente seco, siguiendo al pie de la letra las indicaciones del fabricante. Es el primer paso, siempre. Los puntos negros no son más que contaminación. Básicamente son trocitos de plástico que se han quedado por ahí, en algún rincón del husillo o de la boquilla, se han quemado y degradado con el tiempo y ahora se desprenden y acaban incrustados en las piezas nuevas. Para acabar con ellos, la solución es limpieza y control. Hay que hacer una buena purga de la máquina para arrastrar todo ese material quemado y, sobre todo, tenemos que vigilar que no estemos cocinando el plástico nuevo. Esto significa no pasarse con las temperaturas y no dejarlo demasiado tiempo parado dentro del barril. Bueno, ya hemos repasado un montón de defectos y sus posibles soluciones. Pero lo más importante de todo no es memorizar cada ajuste para cada problema. Lo verdaderamente potente es tener un método, un sistema que nos sirva para enfrentarnos a cualquier desafío, sea uno que ya conocemos o uno completamente nuevo. Y el método es este. No es ni más ni menos que el método científico de toda la vida, pero aplicado al pie de la máquina. Primero, definimos bien el problema. Segundo, observamos y medimos, tomamos datos. Tercero, lanzamos una hipótesis, como por ejemplo, creo que el hundimiento es por falta de presión de packing. Cuarto, y esto es fundamental, experimentamos cambiando una sola cosa cada vez. Vemos el resultado y si funciona lo documentamos para que ese conocimiento no se pierda y podamos estandarizar la solución. Así que la reflexión final es esta. Con este sistema en la mano, ¿cuál es ese defecto que se va a atajar primero? Porque con un enfoque así, dejamos de pelearnos con los problemas y empezamos a controlarlos. Se trata de pasar de reaccionar a anticiparse. La capacidad para fabricar piezas perfectas de forma constante está justo aquí, en este método.